La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Muy buenos días, queridas hermanas, en esta mañana donde vamos a estudiar juntas el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Escuché a un hombre sentado en su chimenea, después de 50 años de casado, la ve a la esposa y le entra esa nostalgia de romanticismo y le dice: ay, querida, cuánto te amo, estoy tan enamorado de ti. Y ella, que había perdido un poco la condición auditiva, le dice: yo también estoy cansada de ti. A estas veces que no entendemos bien lo que Dios nos dice en sus palabras, lo que Dios nos dice. Y los 10 mandamientos son dichos por la palabra de Dios, sin titubeo, sin ninguna duda, sin ningún tipo de licuar lo que este decálogo dice. ¿Querés tener un matrimonio feliz, un matrimonio magnífico, de 20, 50, 40 años? La clave está en su palabra. La clave está en la relación que tenemos con Dios. La clave está en lo que Cristo significa en nuestras vidas. Y el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14, nos habla del 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Un antiguo emperador construyó una muralla, la famosa muralla china. Es una de las 7 maravillas del mundo. Dice que se puede ver desde la luna esta muralla. Y lo construyó porque le tenía terror a los enemigos del norte. ¿Qué sucedió? Esa muralla se construyó para poder ser protegida de sus enemigos, pero no fue protegida. Solo el enemigo tuvo que sobornar a uno de los soldados que vigilaba la puerta para que pudieran entrar. Y una vez que entró, se apoderó de la ciudad. En estas mañanas, queridas hermanas, quiero que tengamos vallas en nuestro interior. La palabra está acá, pero si no la internalizamos, si no la colocamos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra alma, dentro de nuestra mente, de nada sirve, quedan ahí afuera. Quedan ahí afuera. Por eso los 10 mandamientos nos animan a colocar estas verdades de la palabra de Dios, estas verdades que fue puestas en esa tabla, en las tablas de nuestro corazón. En esta tabla, en este corazón que muchas veces se endurece, que muchas veces está enojado, que muchas veces está compungido, que muchas veces está triste. Dios quiere escribir estos 10 mandamientos como escribió en esas tablas en nuestros corazones. Les invito a disfrutar de este maravilloso mensaje de la palabra de Dios: no cometerás adulterio. Voy a compartir una presentación. Abramos las Biblias en el capítulo de Éxodo. Se me adelantó. En el capítulo de Éxodo, capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Eso es lo que dice la palabra: no cometerás adulterio. Vayamos al libro de Levítico. Puse los versículos por amor al tiempo. Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con una mujer de su prójimo, él adulteró. Y la adultera indefectiblemente, y la adulterada indefectiblemente serán muertos. Eso es lo que dice Levítico. Pero Jesús fue más allá. Dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27 y 28. No sé si lo llegué a poner ese. ¿Me dejan?
acá sí, lo llegué a poner, dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya adulteró. La palabra codiciar, queridas amigas, queridas hermanas, significa, un segundito, un segundito, un segundito. Un segundito, ¿eh? Se me fue la presentación. La palabra codiciar tiene un sentido de desear algo intensamente y recrear esos pensamientos que uno tiene intensamente de manera pecaminosa en su cabeza. Ahora, por supuesto, queridas hermanas, que el adulterio con mirar o codiciar no están al mismo nivel, pero empezar a codiciar comienza a acariciar la idea de llevar a la práctica el adulterio, de llevar a la práctica este tema de esta inmoralidad sexual. En nuestra sociedad moderna se dice que los 10 mandamientos están pasados de moda. Se dice que, especialmente el séptimo mandamiento ya no tiene vigencia. Mientras tanto, el hombre está creando una nueva moralidad a su estilo, a su forma. Y esta nueva moralidad, donde un hombre puede estar casado y tener esta libertad de poder tener una relación sexual con otra mujer, o si fuera un esposo, está permitido. Y en algunos países hasta está legalizado. Sin embargo, esta nueva moralidad está llevando a esposas o esposos destrozados, a hijos e hijas destrozadas, a familias destrozadas, a iglesias destrozadas y a naciones destrozadas. Y no solamente eso, sino que las enfermedades se hacen presentes de una manera que no entendemos, y sí lo entendemos, porque no cumplimos el mandamiento, no cometerás adulterio. Dice su palabra con respecto a este tema. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el día 23.000. Veamos qué dice la palabra con respecto a la fornicación, con respecto al adulterio. Colosenses 3:5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación significa inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual antes o después del matrimonio. Eso es lo que significa la fornicación, una inmoralidad sexual. Si una persona, queridas amigas, queridas hermanas, es sexualmente activa antes del matrimonio, está quebrantando el mandamiento de Dios. Porque Dios prohíbe la fornicación, prohíbe tener relaciones sexuales antes de matrimonio. Ahora, uno me podrá decir, bueno, pero yo no estoy casada, así que puedo tener relaciones antes del matrimonio. Cuando vos tenés relaciones fuera del matrimonio, estás contra tu cuerpo, estás siendo activa sexualmente antes del matrimonio, antes del mandamiento. Y no solamente que pecas contra vos, sino que pecas contra la persona con la que te vas a casar. Estás pecando con la persona con la que te vas a casar. Y en algún momento, esos obstáculos los vas a tener que vencer. ¿Y qué mejor vencerlo antes, cuando lo reconoces? Muchas de nosotras tenemos hijos, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, tenemos nietos, tenemos hijos, tenemos bisnietos, ¿no? Y quizás nuestra gran preocupación es con quién se casarán. ¿Se casarán con mujeres o hombres puros? ¿Serán personas puras antes del matrimonio? ¿Serán personas que se mantengan limpios antes del matrimonio?
para que puedan encontrar mujeres puras y limpias antes del matrimonio? En unos pocos años, que ya no sé si es actual, se van a entregar las licencias matrimoniales, como las licencias de conducir, con una fecha de vencimiento y con la posibilidad de poder utilizar más de 1 o 2 autos a la vez. Las licencias matrimoniales se dan sin pedir nada a cambio, sin ningún curso, sin ninguna explicación. Ahora, para nosotros tener una licencia de conducir, debemos estudiar un manual, debemos saber cuáles son las leyes, debemos saber dónde estacionar, cómo frenar, cuáles son los carteles que debemos prestar atención. Ahora, para casarse no necesitamos ninguna instrucción. Por eso, queridas hermanas, es nuestra responsabilidad enseñar a los que están casados, a los que se van a casar, cómo tener un matrimonio magnífico, un matrimonio hermoso, un matrimonio precioso, porque Dios está en el medio, porque Cristo está en sus corazones, porque el Espíritu Santo se pasea en ese cónyuge, esposa y esposa, y es nuestra responsabilidad, y como responsabilidad que tenemos como matrimonios, como viudas, bueno, acá no hay hombres, como viudos, como tías, como primas, como cualquier lazo, como amigas, mostrarles a esta sociedad, gritarle a este mundo que un matrimonio puede ser puro, puede ser santo, puede ser magnífico, puede ser maravilloso, porque Dios está en el medio. Dejemos de hablar de lo que no es el matrimonio. Dejemos de hablar de lo que nos pesa el matrimonio y empecemos a mostrar de lo que es un matrimonio, de lo que significa un matrimonio, de lo que por la gracia de Dios hace que un matrimonio sea magnífico, porque Dios está en el medio, porque Cristo está, porque el Espíritu y porque su palabra mora en el hombre y la mujer. Debemos tener compasión, queridas amigas. Debemos tener compasión por aquellos matrimonios rotos. Hay matrimonios, queridas amigas, dentro de la iglesia, ni hablar fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia, matrimonios nominales, los llamo yo. Matrimonios figurativos, matrimonios aparentes, matrimonios que están porque tienen que estar. Debemos tener compasión por ellos. Volverlos a traer a lo que es el matrimonio según los planes de Dios. Y comenzar a observar estos matrimonios que necesitan el amor de Dios en sus vidas. Debemos tener este amor en acción para estos matrimonios quebrados, para estos matrimonios quizás arruinados, donde también sus hijos están quebrados. Debemos tener compasión. ¿Cuándo fue la última vez que has invitado a un matrimonio a tu casa para hablar las maravillas de tu matrimonio? No porque vos seas santa, no porque vos seas perfecta de ninguna manera, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Dios ha hecho un matrimonio permanente, prioritario, útil. ¿Cuándo fue la última vez que has hablado con una joven o con un joven acerca de lo que es el matrimonio? Tenemos que tener compasión. Tenemos que tener compasión por las personas que nos siguen y mirar a aquellas mujeres, a aquellos matrimonios que nos llevan la delantera 50, 20, 30, 40 años en apegarnos a ellos. En apegarnos a ellos, en hablar con ellos, en conversar con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que has tenido compasión o que has visto? Porque Dios a veces nos muestra un matrimonio roto, un matrimonio nominal, un matrimonio quebrado. No solamente debemos tener compasión, sino que debemos enseñarles a construir esas vallas de protección. Como decía anteriormente, nuestro enemigo está dentro nuestro. Es nuestra carne, es nuestra mente, es nuestro cuerpo que a veces no nos deja hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y debemos construir vallas protectoras para que podamos tener matrimonios que sean para la gloria de Dios, hombres y mujeres que sean para la gloria de Dios, hombres y mujeres que puedan servir a Dios con el propósito que Dios tiene en este mundo.
Debemos enseñar a esta generación a construir matrimonios firmes. Debemos enseñar a esta generación a construir vidas espirituales firmes. Esa es nuestra responsabilidad como hijas de Dios. Debemos tener compasión, debemos construir y debemos enseñarles a tener convicciones. Debemos enseñarles a tener convicciones en la palabra, a tener convicciones en cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Cuando Dios dice stop, es stop. No cometerás adulterio. No está diciendo, bueno, si lo cometes, no. Y sale de la palabra de Dios. Y esto es una convicción. Debemos enseñar a las más jóvenes a que se preparen para ser mujeres con compasión. Mujeres que construyan vallas en sus vidas y que tengan convicciones firmes. Y les puedo asegurar, queridas hermanas, que la sociedad no ayuda para nada. No ayuda para nada. No ayuda. Y cada vez se legaliza más. El desorden, la inmoralidad sexual, se legaliza más. Pero nosotras somos más que vencedoras. Somos más que vencedoras porque tenemos la armadura de Dios en nosotras. Y cuando estamos en el campo de batalla, ahí comienza a haber en nosotros compasión. Construir corazones, ayudar a Dios a que podamos construir estos corazones dóciles a su palabra y podamos generar convicciones firmes. Vivimos en una sociedad, queridas hermanas, de hogares destrozados, que producen personas destrozadas, que producen iglesias destrozadas y producen sociedades destrozadas. Destrozadas. Y es un círculo, parece irreversible, pero les quiero decir que no es irreversible para el poder de Dios, que no es irreversible para la santidad de Dios, que no es irreversible para la sangre de Cristo que perdona todo, que no es irreversible para la gloria de Dios, porque nosotros podemos romperlo con el poder de Dios y podemos hacer que un matrimonio sea bendecido, sea magnífico. Sea magnífico. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Sería una maldad de parte mía no hablarle a mi familia de lo que es el pecado. Sería una maldad de parte mía no decirle a mis sobrinos que se guarden puros hasta el casamiento. Sería una maldad mía no hablarles continuamente a mi familia de lo que Dios quiere hacer en tu vida y lo que Satanás desea y anhela destruirte. Debemos tener compasión por aquellos que caen en adulterio. Debemos construir en esos corazones rotos nuevamente esas vallas en el amor del Señor. Y debemos crear en esos matrimonios rotos convicciones. Pregúntele a cualquier hijo o hija de padres que han adulterado cómo la pasaron, cómo la pasan y cómo la pasarán si no hay alguien que les hable. Si no hay alguien que los invite a abrir su palabra y que les diga, hay una solución a esto. Ahora, me encanta la definición de matrimonio, ¿no? Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 21 y 24. Entonces Jehová, dice, ¿no? Entonces Jehová, Dios, hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno. Este versículo, especialmente el 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su propiedad y serán uno. Me habla del primer punto, la prioridad del matrimonio. La prioridad del matrimonio.
Y estas dos palabras encierran, este versículo encierran de lo que hoy quiero conversar, y después quiero ver cómo se rompe este pacto. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán y serán una sola carne. Queridas amigas, cuando nos unimos con nuestro cónyuge, somos uno en él. Mi máxima prioridad en mis relaciones es mi esposo, no mis hijos, no mis nietos, no mis primos, no mis abuelos, no mis padres. Mi prioridad es mi esposo, porque soy su mujer y una carne. Debemos, queridas hermanas, enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a que un día van a ser una carne con su cónyuge. Las águilas enseñan a sus aguiluchos a volar. Luego les enseñan a buscar alimento. Luego les enseñan a hacer su casa, ¿no? Y estos aguiluchos muchas veces se hacen los pícaros y no quieren dejar el nido, porque encuentran que la madre águila trae una buena comida, provee una buena casa, provee buenos alimentos, ¿no? Entonces los aguiluchos se hacen los pícaros muchas veces, ¿no? Pero debemos enseñarles que un día dejarán el nido y se unirán. Y no es una enseñanza de un día para el otro, es continuo, desde la niñez, desde que son chicos, desde que son pequeños. Serán uno, la prioridad del matrimonio. Y qué tremenda, queridas hermanas, qué tremenda equivocación aquellos padres que retienen a sus hijos, aun cuando están casados. No, primero me tenés que venir a ver a mí antes que a tu esposa. No, primero me tenés que llamar a mí. No, primero tenés que venirme a ver a mí. No, primero tenés que escribirme el WhatsApp a mí. Yo soy tu madre. Dejará al hombre, a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Tengamos cuidado con estas cosas. Cuando nuestros hijos se van del nido, porque se casaron, porque han hecho su familia, debemos darles ese espacio que también nosotros tuvimos en algún momento. La prioridad del matrimonio. Este versículo 24 me encanta. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y será uno. El segundo punto, la permanencia. La permanencia del matrimonio. ¿Y por qué digo la permanencia? Estábamos con mi esposo en una reunión, en una conferencia de escatología, de acontecimientos futuros, y el predicador dice, bueno, cuando estemos en el cielo, no nos vamos a reconocer, no va a haber esta relación filial que teníamos cuando estábamos acá en la tierra. Entonces yo lo miro a mi marido y le digo, ni se te ocurra pensar que no me vas a conocer en el cielo. Ni se te ocurra. Nosotros estamos pegados en la tierra y en el cielo, de manera permanente, eternamente y para siempre. Y muchas hermanas coincidían conmigo, ¿no? El matrimonio es un pacto permanente, es hasta que la muerte los separe. No albergue en su cabeza la palabra del divorcio. No albergue en su cabeza la palabra del divorcio. Y queridas hermanas, y estudiando este tema, y no aconsejemos el divorcio. Miren, queridas hermanas, una persona, todos los matrimonios tenemos problemas. Todos los matrimonios tenemos problemas. Tienen problemas los que se divorcian y los que estamos casados también tenemos problemas. ¿Cuál es la diferencia? Que el que está casado entiende que es un pacto, que no se rompe. Es un pacto establecido por Dios entre el hombre y la mujer y él en el medio. Y los pactos de Dios no se rompen. Los pactos de Dios no se disuelven. No se disuelven. Algunas dicen, bueno, pero nos divorciamos porque tenemos problemas. Escuche, con atención. Las personas casadas también tienen problemas y no se divorcian. La diferencia no está en el problema, sino en el compromiso
que yo tengo hacia mi cónyuge, en la compasión que yo tengo hacia mi cónyuge, en lo que construyo con mi cónyuge, en las convicciones que yo tengo, como me dice la palabra con respecto a mi cónyuge. Si un hombre dice que entiende a las mujeres, que nos entiende a nosotras, chicas, está equivocado. A gato no podemos entender nosotras, de veces las cosas que nos pasan, y no queremos hablar cuando las hormonas están revolucionadas. No alberguemos esta idea del divorcio. ¿Te vas a divorciar? ¿Tenés un 90% de felicidad y por este 10% te vas a divorciar? ¿Este 20%? ¿Este 30%? ¿Este 40%? ¿Vas a tirar a la borda todo tu matrimonio sin tener compasión, sin querer construir, sin querer tener convicciones? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán uno. La prioridad del matrimonio, la permanencia en el matrimonio. Y me encanta el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio. El matrimonio es una institución creada por Dios. Es una institución, me encanta un libro que me había comentado mi marido, que es que ya no está más. Se casaron y fueron útiles. Miren las palabras del Señor, matrimonios que han sido útiles y tu matrimonio puede ser útil. Y si no tenés matrimonio, podés hacer que otros matrimonios sean útiles. Podés hacer que mujeres sean útiles. Podés hacer que hombres, que matrimonios, que hijos sean útiles. Cuando dice acá que se unirán y serán una sola carne, significa que el hombre muere, la mujer muere para dar nacimiento a una nueva persona. El hombre muere a su yo, la mujer muere a su yo para dar inicio a una nueva persona, porque serán uno. Eso es lo que dice, serán una sola carne. No puede haber una carne con dos cabezas, no puede haber una carne con cuatro patas, no puede haber una carne con cuatro brazos, con cuatro ojos, con dos bocas, con dos narices, serán uno. Y deben aprender a caminar de manera unísona. Por eso dice el propósito del matrimonio. Miren, queridas hermanas, a mí me encanta la música. Y el violín creo que es la mejor representación de un matrimonio. El violín sin el arco no es nada. No se puede usar. Ahora, cuando juntamos al violín con el arco, qué maravilloso es escucharlos. Porque son uno. Porque son uno. Porque Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y queridas hermanas, las personas que más están pegadas a Dios buscan matrimonio, tendrán matrimonios más pegados a Dios. Y ahora lo vamos a ver por qué. El matrimonio es una relación física, es una relación espiritual. Ahora, ¿por qué se rompe el matrimonio? ¿Por qué se rompe? ¿Qué rompe este pacto? ¿Qué rompe los matrimonios de hoy en día? ¿Qué es lo que lo rompe? Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mantilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Miren, queridas hermanas, una persona hizo una definición de la inmoralidad. La inmoralidad es un pecado. Es un pecado que uno peca contra uno mismo y contra su esposa. Le dice en la cara a su esposo que no vale nada, que su satisfacción sexual está por encima de todo, de su esposa, de sus hijos, de la iglesia, de la sociedad, de todo. Es darle una piña en la cara del cónyuge. El adulterio es eso. Le da una piña a Dios en la cara. Le da una piña a la mujer o al hombre en la cara. Le da una piña a los hijos. Pregúntenle a los hijos cuyos padres fueron adúlteros o tuvo una madre adúltera o un padre adúltero, ¿cómo la pasaron?
cómo están de destrozados. Y el adulterio rompe este pacto. Lo rompe, pero también lo restaura. Si hay arrepentimiento. Es una inmoralidad sexual. El adulterio es inmoralidad sexual, es tener relaciones con una persona que no es tu esposo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán. Y se unirán. Y serán uno. Serán uno. El adulterio lleva a vidas inocentes a un fracaso espiritual, a un fracaso mental. Eso es lo que lleva el adulterio. Hebreos 13:4. Bueno, lo tengo acá. Y debemos enseñar que el matrimonio es permanente, es prioritario y es creado por Dios. Ahora, cuando uno comete adulterio, queridas hermanas, peca contra uno mismo. Y acá estoy hablando cuando tenemos relaciones fuera del matrimonio. Pecamos contra uno mismo. Dice 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Huid de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Aún dentro del matrimonio que no sea tu cónyuge. Huid. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. No hay ningún pecado más dañino, más personal, más mental, más inmoral, más terrible que el adulterio. ¿Qué el adulterio? Decirle a tus hijos que tu esposa no sirve. No sirve para tener relaciones, por eso busco a otra. O que tu esposo no sirve, por eso busco a otro. Es un pecado contra uno mismo. Y no solamente que es un pecado contra uno mismo, que es un pecado contra la iglesia. Usted dirá, bueno, pero Mónica, el adulterio es un tema mío, no es un tema de la iglesia. Estás equivocada. El adulterio es un tema de la iglesia. Porque si sos creyente, formas parte del cuerpo de Cristo. Y cuando vos pecás, prostituís el cuerpo de Cristo. Y tus problemas son míos, porque tu pecado me afecta, como mis pecados te afectan a vos. Es viceversa. Y 1 Corintios 3:16 lo dice muy claro. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando uno comete adulterio, no solo peca contra uno mismo, peca contra la iglesia y destruye el templo de Dios, destruye su cuerpo. Lo pone a Cristo en un lugar donde no debería estar, porque Dios es santo. No cometerás adulterio, lo dice su palabra, lo dice de su propia palabra, de su propia boca. De Dios sale estos 10 mandamientos. Y no es un tema mío, sino es un tema personal y de la iglesia. Y no solamente que es un pecado contra uno mismo, contra la iglesia, sino que es un pecado contra la nación. ¿No estarás exagerando un poco, Moni? Mira lo que dice la palabra. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno, acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Es un pecado de inmoralidad. Queridas, las grandes imperios romanos, el griego, el romano, el griego, el egipcio, decayeron por la inmoralidad sexual. Se vinieron abajo por la inmoralidad sexual. A veces pienso, ¿no? Esa represa que Dios tiene de misericordia y gracia, que detiene su ira ante estos pecados, ¿cuándo se va a abrir? Y va a caer la ira de Dios sobre los adúlteros, los fornicarios y todo lo demás que dice su palabra. Hay una represa que Dios tiene de misericordia y gracia. Y esta represa un día se va a abrir. Y la ira de Dios va a caer. No podemos pasar por alto, ¿no? La inmoralidad. Antes de pasar al otro tema, voy a seguir un poquito con este.
¿no? Cuando rey David adulteró y él dijo, solo contra ti he pecado, porque él conocía los mandamientos. Solo contra ti he pecado. Solo contra ti he hecho lo malo ante los ojos. Cuando pecamos contra el Todopoderoso, es porque no cumplimos sus 10 mandamientos, es porque consideramos que están pasados de moda, consideramos que son sugerencias, consideramos que no son actuales. Pregúntenle a aquellos cuyos padres han sido adúlteros cómo la han pasado y cómo ha afectado sus vidas. Y nos gozamos y Satanás está enloquecido por colocar una nueva moralidad que destruye la base, queda para destruir la base de la familia. Y es nuestra responsabilidad gritar en alto que tenemos matrimonios magníficos, perfectos, no por nosotros, de ninguna manera, no por nosotros, sino porque la gracia y la misericordia de Dios está presente. Gritémosles al mundo que podemos ser felices cuando Dios está en el medio de un matrimonio, cuando un hombre y una mujer se arrodillan y oran, cuando un hombre y una mujer asisten a la iglesia, cuando un hombre y una mujer ponen sus problemas delante de la mesa y en temor a Dios los solucionan, cuando un hombre y una mujer buscan consejos en matrimonios que son temerosos de Dios. Gritémosle a esta sociedad que existe un matrimonio perfecto porque Dios lo creó de una manera perfecta. Porque es un pecado, queridas hermanas, el adulterio, y es más pecado no ayudar a estas personas que caen en adulterio. Ahora, queridas amigas, queridas hermanas, muchas veces hay matrimonios, ¿no? Proverbios 6:32 menciona que el adulterio es, mas el que comete adulterio falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Estos son versículos que hablan sobre el adulterio. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones. No lo menciona una sola vez en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio, sino que lo menciona de manera reiterada. Efesios 5:5 dice, porque ningún fornicario, dice, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Ahora, queridas hermanas, si tu matrimonio pende de un hilo, yo quiero decirte que hay una solución. Hay una solución y la solución está en este versículo. Hay matrimonios que penden de un hilo y en cualquier momento se va a romper, pero te puedo decir que la soga de Dios es más fuerte. La soga de Dios es más fuerte. Y lo dice Isaías 1:18. Dice Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto me da la idea de una decisión. Amiga, decidite. Toma una decisión por Cristo. Toma una decisión. Decidite por Él. Estate a cuentas con Dios. Llénate de su poder, no de la basura que hay en este mundo. Esta decisión te va a llevar inclusive a sacar de tu vida matrimonios que no te convienen, amistades que no te convienen, acciones que no te convienen. Empezá a vivir una vida llena de Cristo, que puedas estar inundada de su amor. Venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Decidite, haz el primer paso. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y no solamente que tomes una decisión, sino que tengas una devoción por Él. Tiene una devoción, una dependencia a Él. Comenzá a buscarlo a Él. Empezá a generar en tu corazón esas murallas dentro
Porque muchas veces no creamos murallas dentro de nuestro corazón. Esto no. Entonces empiezo a tener una dependencia a Él, porque lo necesito. Porque si no creo en mi corazón estas murallas y no permito que Dios y que Cristo me ayuden, el Espíritu Santo no se va a poder mover. Y no solamente que tenés que tomar una decisión, según lo que dice Isaías 1:18, una dependencia, sino también una devoción. Porque cuando vos empezás a conocer a este Dios maravilloso, comenzás a tener una devoción hacia tu marido, hacia tus hijos, y les comenzás a hablar continuamente de la palabra, y no solamente le hablas, sino que tus actitudes demuestran que sos distinta. Tus actitudes demuestran que sos distinta porque tenés una devoción a Dios, porque Cristo vive en tu vida, porque has tenido una decisión, porque tenés una dependencia, porque tenés una devoción, y no solamente que tenés una devoción, sino que comenzás a desarrollar en tu vida. En tu vida hay un desarrollo, empezás a crecer en el amor de Dios. El amor, queridas hermanas, no es estático, es dinámico. No es estático, no es algo que yo tengo y lo tengo que atesorar y lo guardo en una cajita. No, el amor es dinámico y se muestra soportándonos unos a otros. Cuando uno se cae, el otro le levanta. Cuando el otro se cae, el otro le levanta. Es dinámico. Tu matrimonio tiene que ser dinámico. Cuando sembramos una flor, debemos alimentarla. ¿Con qué estás alimentando tu matrimonio? ¿De qué manera estás alimentando tu matrimonio? ¿O pones basura en la tele, en los oídos, en la mesa? ¿De qué hablas en tu matrimonio? Con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, si no es de la palabra de Dios. Comenzá a que este amor sea acción en tu vida, sea un verbo. Que esa luna de miel que tuviste siga teniendo esta miel continuamente. Trabajando en tu vida, trabajando en tu vida. No solamente es una decisión, no solamente es una decisión por Cristo, no es solamente una dependencia a Cristo, no es solamente una devoción a nuestro Señor Jesús, sino que también es un desarrollo, porque cuanto más conozco al Señor Jesús, más hay desarrollo en mi vida, más deseo actuar. Y no solamente eso, sino que hay una disciplina. Comienzo a decir, esto no me conviene. Ni a mí, ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis sobrinos. Esto no, con esto no transo. Entonces empieza a haber una disciplina. Empezamos a ser más parecidos, a ponernos esta blancura que nos ofrece su palabra. Como la nieve serán emblanquecidos. Hay una disciplina. He decidido no contaminarme con esto. Y no solamente que he decidido no contaminarme con esto, sino que he determinado en mi corazón hacer lo correcto siempre, hacia mi cónyuge, hacia mis hijos, hacia mis nietos, hacia mis sobrinos, hacia mi iglesia, hacia la nación. Hay una decisión que tomar, hay una dependencia, hay una devoción, hay un desarrollo, hay una disciplina y hay una determinación. Quiero terminar este mensaje con la pureza del matrimonio. Y en la pureza del matrimonio. Y si esa pureza se ha ensuciado, Dios perdona esa impureza. Si hay arrepentimiento. Y no podemos no terminar mencionando cuando la mujer adúltera es encontrada en pequeño acto de adulterio por los fariseos, lista para ser apedreada, lista para ser quitada de la nación. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús la miró y le dijo, vete y no peques más. No peques más, porque la gracia del Señor nos alcanza, nos abraza, nos restaura y hace que podamos ser lo oscuro que tenemos en nuestro corazón, en colocarlo ante su luz, iluminarnos. Este es el momento. Esta es nuestra responsabilidad. Y deseo que como hermanas, como mujeres del Señor, gritemos en esta sociedad que hay matrimonios magníficos para la gloria y honra de nuestro Dios por su misericordia y gracia. Que el Señor las bendiga.